Querido hermano, mi apreciado amigo, recibe en esta hora un caluroso saludo de mi parte. Me siento muy feliz, como siempre, de que nos podamos encontrar en este espacio para estudiar la palabra de Dios. Estamos teniendo ahora en este canal una sesión dedicada al repaso de la lección de escuela sabática. En este primer trimestre del año 2023 se titula Administrar para el Señor hasta que Él venga. Una temática que está girando en torno a la enseñanza de la mayordomía. Un tema muy importante que está lleno de la gracia de Dios por todos lados. Y este espacio, querida familia, es para ayudarte a ti a complementar el estudio que tuviste durante la semana. Lo más importante, y la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial entiende que eso es una profunda necesidad, el estudio de la Biblia debe ser diario, constante, permanente. Por eso el folleto de escuela sabática tiene división en la semana, una porción para cada día, con la única intención de poder sembrar, implementar en la vida del cristiano fiel, del Hijo de Dios, que pueda apartar día a día un espacio para alimentarse con la palabra de Dios, ya que allí encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis la revelación de Jesucristo, y es la manera como hoy en día nosotros aquí por la fe podemos comer de las hojas del árbol de la vida, podemos comer de la carne de Jesús, alimentándonos con la revelación que es su palabra para conocerle más, y una vez que le conozcamos, mientras más podamos contemplarle, se producirá en nosotros arrepentimiento, entrega, devoción. Nuestro amor y nuestra fe por Él aumentará y crecerá con el pasar de los días. Así que bienvenido. Espero que sea de provecho espiritual este espacio, que te sirva para ampliar el conocimiento y el estudio que tuviste durante esta semana. Esta semana la lección se titula Los pactos de Dios con nosotros. En la Biblia encontramos la palabra pacto, que viene del hebreo berit. Significa la alianza, el acuerdo que ocurre entre dos partes. Por lo general, siempre el pacto se efectúa entre dos partes iguales. Un hombre con un hombre, una nación con una nación. Pero nos damos cuenta que Dios ha hecho pacto con la humanidad. Y aquí las condiciones no son iguales. El pacto que Dios ha hecho con la humanidad parte de un Dios eterno, sempiterno, para con nosotros criaturas finitas. Así que nosotros podemos entender que el pacto de Dios con la humanidad es un pacto que nace, que se produce y que por todos lados es un pacto basado en la gracia, nacido en la gracia, producido en la gracia, el amor de Dios para con los hombres. Cuando se efectuaba un pacto entre hombres, eran partes homólogas, partes iguales, y con el pacto ambos se beneficiaban. Habían condiciones. Una vez que se establecía un juramento, el pacto entonces quedaba ratificado. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, una vez ratificado, aunque sea un pacto de hombre, no se podía romper. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Josué encontramos el pacto cuando los israelitas, por no buscar el consejo en primera instancia de Jehová, fueron engañados por los gabaonitas, y entonces después tomaron de sus provisiones y de esa manera se ratificó el pacto. En el segundo libro de Crónicas se dice que Dios hizo un pacto con la casa de David para que siempre fuera rey de Israel y sus hijos también, y fue un pacto que fue confirmado con sal, que hasta hoy en día en el Medio Oriente el compartir y el comer de la sal es una manera de ratificar el pacto. Cuando rastreamos la palabra pacto en la Biblia, su primera mención aparece en el libro de Génesis, capítulo 6, y de manera muy coincidencial, obviamente pensada, la primera vez que en la Biblia aparece la palabra pacto también
es la primera vez que en la Biblia aparece la palabra gracia. Es el pacto que Dios hizo con Noé. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y entonces Dios hizo un pacto con Noé para salvar a la humanidad. Dios hizo un pacto también con Abraham, un pacto unilateral porque no se le pidió ninguna condición a Abraham. Simplemente Dios dice: yo te voy a bendecir, yo voy a engrandecer tu nombre, tú serás bendición. Tu simiente, de tu simiente, hablando de Jesucristo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, en este repaso de lección que tenemos en esta semana, lo primero que yo quisiera hacer, resaltar, acotar para el estudio que usted tuvo, es que tenemos que entender que el pacto que Dios ha hecho con nosotros es un pacto nacido y que está fundamentado en la gracia. Nosotros no merecemos el pacto, y cualquier cosa que nosotros podamos hacer en el pacto que Dios ha hecho con nosotros nunca jamás podrá habilitarnos como galardonadores o merecedores de que Dios como recompensa nos introduzca en su pacto. Dios, como la humanidad estaba completamente perdida, vulnerable, indefensa, no había camino de salvación para nosotros. En su infinita misericordia, Dios ha hecho un pacto con la raza humana. ¡Qué mensaje tan glorioso! Un Dios eterno, un anciano de días, un Dios que es glorioso, un Dios que es omnipotente, condescendió a hacer un pacto con nosotros, donde la diferencia está a años luz y donde nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios en el pacto. Es un pacto que Dios ha establecido, es un pacto que es iniciativa de Dios, es un pacto que solamente se puede cumplir por la presencia y por el poder de Dios. Eso es muy importante resaltarlo. Ahora, aunque es un pacto nacido en la gracia, producido en la gracia de Dios, es una iniciativa divina, también tenemos que entender que del pacto que Dios ha hecho con nosotros, el principal pacto de Dios con nosotros es la salvación. De ahí derivan muchas otras ramificaciones o condiciones del pacto. También tenemos que entender que en este pacto que Dios ha hecho con la humanidad, en esta alianza que Dios ha hecho con nosotros, hay partes en el pacto que son bilaterales y que son unilaterales. Es decir, como bien lo hemos estudiado, hay partes del pacto que usted simplemente recibe la bendición del pacto, aunque usted no haga absolutamente nada, ni se evidencie en usted consecuencias, resultados de que usted ha entrado en ese pacto. Un ejemplo de esto es la creación de Dios. San Mateo capítulo 5, versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Aquí vemos que el desarrollo de la creación, el desarrollo natural de una creación hecha por Dios y sostenida por Él, allí todos recibimos bendición de Dios, aunque le reconozcamos o no, aunque seamos agradecidos o no, recibimos las bendiciones de la tierra, recibimos las bendiciones de la lluvia, recibimos las bendiciones de poder respirar, de poder vivir. Vemos entonces que en esta parte del pacto que tiene que ver con la vida, reconozca usted a Dios, le adore o no lo adore, usted recibe bendiciones de ese pacto, lo que puede añadir al pacto un elemento unilateral, es decir, no corresponde de nosotros en ninguna parte, simplemente es una bendición de Dios que Él arroja sobre toda raza humana. No pasa así con el pacto de la salvación. El pacto de la salvación nos enseña no que usted, porque cuando hablamos de pacto y hablamos de dos partes, se supone que una parte proporciona un elemento y entonces usted debe añadir otro para que el pacto pueda efectuarse. No podemos verlo así. Por eso partí diciendo, recordando y trayendo a acotación que es un pacto de gracia.
Usted nunca podrá añadir nada ni podrá ganar nada con ninguna acción que nosotros podamos hacer. Pero hay el pacto con Dios. Cuando nosotros entramos en el pacto, por ejemplo, en este caso, en el pacto de la salvación, como resultado hay una consecuencia, hay evidencias de que usted ha entrado en ese pacto con Dios. El texto muy famoso y conocido, Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Por amor, Él da, Él entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea. Se dio el regalo de la salvación, se abrió el camino para que el hombre pudiera ser salvo, pero como una evidencia de poder entrar en ese pacto y disfrutarlo, el hombre debe creer, el hombre debe aceptarlo, el hombre debe recibirlo. Porque aunque Cristo murió por toda la humanidad, no toda la humanidad se salva. ¿Y por qué no toda la humanidad se salva? Porque no todos reciben el pacto, no todos aceptan el pacto, no todos responden a este pacto que Dios ha hecho con la raza humana. Por eso podemos decir y citar en esta hora Mateo 7, 13 al 14, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Podemos ver en este texto que muchas personas se pierden, que muchas personas toman el camino ancho, toman el camino espacioso. Ahora, si Cristo murió por toda la humanidad, si el pacto de salvación es para todos los hombres, ¿por qué textos de la Biblia como el que acabamos de leer puede enseñarnos que habrá un grupo de personas que se perderá? Que hay un grupo de personas que rechaza el camino angosto y el camino estrecho. ¿Por qué lo rechazan? Porque aunque el pacto de la salvación se abrió y es una posibilidad para todo ser humano, no todos lo reciben, no todos responden, no todos entran en ese pacto, que la parte del ser humano es creer, la parte del ser humano es recibirlo. Aunque usted crea, aunque usted lo reciba, no deja de ser un regalo, no deja de ser un pacto de la gracia. Es un pacto que se produce por la gracia. Y nosotros podemos creer y nosotros podemos tener fe solamente por poder, por voluntad y por dirección de Dios. Continuamos hablando acerca del pacto de la salvación, porque el pacto de la salvación nos enseña que nosotros necesitamos entrar, recibir, corresponder a ese amor. Voy a leer una cita que se encuentra en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, páginas 117, 118. Dice: el amor de Dios es tal que los desatentos y los obstinados no pueden destruirse fácilmente. ¿Te das cuenta de lo que quiero decir? El amor de Dios es tan grande, la gracia de Dios es tan grande, que incluso para una persona obstinada, incluso para una persona desatenta, para una persona descuidada, para una persona que rechaza el amor de Dios, es muy difícil perderse. Se pierde, pero es muy difícil porque el amor de Dios lo ha provisto todo. Me preocupa que nosotros podamos ver en la lección de esta semana que sí hay condiciones, que debe haber una respuesta, una consecuencia, un resultado en nosotros, pero es importante que entendamos que aunque hay un aporte humano muy pequeño, no deja de ser un regalo, y ese aporte no es un aporte que añade a la salvación o que hace merecedor a la salvación, sino simplemente es el hecho de recibirla, es el hecho de aceptarlo. Y esto es una obra diaria, la salvación es diaria. Nosotros necesitamos todos los días de la gracia de Dios. Nosotros necesitamos todos los días de la justicia de Jesús. Voy a leer otro párrafo ahora del libro de la matutina Cada Día con Dios, página 192. Dice: la paciente perseverancia en el bien hacer la llevará desde este mundo de dolor y contienda a la gloria y a la honra de la vida eterna.
si Dios mora en usted y está por encima de usted, no tiene nada que temer. Entonces nos damos cuenta en el pacto de la salvación que cuando nosotros entramos en esta relación, nosotros decidimos solamente por obra de Dios, porque en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, es un título que no solamente está describiendo a Jesús como Dios, está describiendo a Jesús como eterno, porque en los tiempos de Juan iban a nacer grandes corrientes malévolas y satánicas que iban a poner en duda la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, la encarnación de Cristo. Entonces, como un testimonio fiel para que la iglesia no cayera en esa trampa del docetismo, del gnosticismo, se identifica a Jesús como Dios eterno. También el alfa y el omega es porque Jesús es el que hace todo en el plan de salvación. Él lo empieza y Él lo termina. Usted ha conocido a Dios, usted puede venir a Dios solamente porque usted en algún momento escuchó de la palabra, escuchó un testimonio que identificaba a Cristo, y eso fue una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo, es una acción de Dios que se habilita todo para que en algún momento usted pueda escuchar la voz de Dios, pueda conocer la voluntad de Dios, y entonces allí se le hace la invitación. El Espíritu Santo trabaja en la mente, trabaja en el corazón para que usted y yo podamos recibir ese regalo. Y la única manera de no recibirlo es que sea tanta nuestra resistencia, sea tanta nuestra obstinación, que nosotros cerremos la puerta de la mente y del corazón al llamado constante de la gracia que el Espíritu Santo quiere hacernos a nosotros a través de la Biblia, a través de la invitación de un amigo, a través de un mensaje de texto donde se nos invita a la iglesia, a través de un estudio bíblico. Mil maneras el Espíritu Santo buscando a cada hijo perdido para que nosotros podamos ser herederos de la vida eterna y podamos estar en el cielo muy pronto. En el pacto de la salvación nos damos cuenta entonces que la respuesta que nosotros debemos hacer, quisiera en esta hora ahora citar la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. En la carta a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 13, hay un versículo muy conocido. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque es un pacto bilateral, donde Dios ha provisto todo, donde es un pacto de iniciativa de Dios, el ser humano debe responder al pacto. Pero este texto nos enseña que en el proceso de la salvación y de poder entrar en este pacto, el mismo que ha creado el pacto es el que puede habilitarnos para que nosotros aceptemos y entremos en esta relación de pacto, porque Dios es el que pone tanto el querer como el hacer conforme a su buena voluntad. Pero el texto anterior añade un ingrediente importante. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, el pacto de la salvación. En la salvación Dios es el que produce tanto el querer como el hacer. Pero usted debe ocuparse en su salvación. Usted debe aferrarse a las promesas de Dios. Usted debe buscar el alimento espiritual que le dará la fuerza, que le garantizará la presencia de Cristo en su vida, para que en su vida pueda evidenciarse un resultado y una consecuencia de que usted ha entrado en ese pacto de salvación con Dios. Y aquí es cuando entra el tema de el libro de Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, un libro muy importante de la Biblia. En el mundo hebreo y en el mundo judío se conoce con el título Estas Palabras, que son la primera frase con que inicia el libro. Lo conocemos por la Biblia de la Septuaginta, lo conocemos como la segunda legislación o segunda vez que se da la ley. Por eso se llama Deuteronomio, la segunda vez que se repite la ley de Dios. La primera vez que habla la ley de Dios en la Biblia es Éxodo,
pero la segunda legislación es Deuteronomio. El pueblo de Dios se encontraba a orillas del río Jordán. Frente a ellos tenía la inexpugnable ciudad de Jericó. Ya estaban listos en las llanuras de Moab para poseer la tierra que se había prometido. Ya los 40 años de peregrinaje en el desierto habían transcurrido y se prepara la escena para el epílogo del ministerio de Moisés. El libro de Deuteronomio contiene unos 3 o 4 discursos. En el primer discurso, Moisés hace un recuento histórico, habla de que, bueno, él no va a entrar a la ciudad y deja de ser el líder para que ahora Josué tome el liderazgo. En el segundo discurso se repasan los fundamentos de la ley de Dios. El tercer o cuarto discurso tiene que hablar acerca, último discurso, se prepara una ceremonia de cierre para poder entrar, y en las vísperas de entrar a la ciudad prometida, la ciudad que fluye leche y miel, Moisés da un discurso muy famoso donde presenta las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, que empieza de la siguiente manera: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. La obediencia trae como resultado grandes bendiciones. Es maravilloso lo que presenta Deuteronomio 28. Dice que Dios iba a bendecir el fruto de los vientres de la madre. Dice que Dios los iba a bendecir de tal manera que si por un camino entraba un enemigo, por 7 caminos iba a salir despavorido y huyendo. Dice que Dios iba a bendecir la tierra, que Dios iba a bendecir el trigo, que Dios iba a bendecir a sus ovejas, a sus bestias, porque ellos en ese tiempo podían sembrar, bueno, también hoy, pero no tenían poder sobre cuándo podía llover y sobre la naturaleza. Y entonces en una parte del discurso, el versículo 13, Deuteronomio 28:13 dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los cumplas, para que los guardes y para que los cumplas. Aquí voy a ratificar lo que vengo diciendo desde que empezamos este comentario y este repaso. El pueblo de Dios se iba a convertir en cabeza, no como una meta que hay que alcanzar, no como un objetivo que se planificó y entonces en tal momento lo lograremos. No, serían cabeza por consecuencia. Es decir, imagínate una nación, nadie se enferma. Imagínate una nación con los mejores frutos de la tierra. Imagínate con una nación sabia, inteligente, próspera. No hay mujer estéril, no hay niño que se enferme. Imagínate una nación que hasta las ovejas, hasta el ganado son animales sin peste, sin enfermedad. Todas estas características son señales de la mano de Jehová sobre el pueblo, y como resultado automáticamente sería un pueblo que resaltaría de los demás pueblos y de las demás naciones. Es el resultado de la obediencia. Por eso estoy diciendo que sí, hay una parte en la que nosotros debemos colaborar en el pacto de la salvación, porque es un pacto bilateral, pero en realidad el aporte que nosotros hacemos o la obediencia que se debe evidenciar en nosotros es el resultado de apropiarnos, de responder al llamado que Dios hace cada mañana, a la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra conciencia, el llamado constante que nos hace al arrepentimiento, a la consagración, a elevar la fe y el conocimiento solo por la gracia de Dios. No vea que su obediencia es un aporte en el pacto. Su obediencia es el resultado de mantenerse en el pacto de la salvación, así como ellos serían cabeza y no cola, como resultado de su obediencia. En el pacto de la salvación, cuando nosotros entramos en una relación de salvación con Dios, también no solamente hay una obediencia
moral, hay una obediencia de espíritu, de conducta que se revela en los hijos, se revela en la casa. También hay una obediencia en cuanto a la administración de los bienes y de los recursos. Y el libro de Proverbios, capítulo 3, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí vemos otro ingrediente en el pacto de la salvación, que es la fidelidad de Dios con nuestros recursos. Fíjense que está hablando del temor a Jehová, fíjense que está hablando de apartarse del mal, fíjense que la obediencia es medicina para el cuerpo, fortalece los huesos, y que Jehová, nada más con esa frase, honra a Jehová, Jehová, el que tiene existencia en sí mismo, Jehová, el Dios yo soy, el que ocupó nuestro lugar, Cristo en la cruz del Calvario. Jehová significa redención, Jehová es símbolo de expiación, Jehová es símbolo de salvación. Honra a Jehová, es decir, como respuesta a lo que Dios ha hecho en tu vida, como respuesta a la vida eterna que Cristo ha abierto para nosotros, como respuesta a una justicia perfecta que Cristo elaboró aquí en la tierra para otorgarnos su justicia, para que podamos tener una relación personal y cercana con el Padre, para que podamos ser herederos de la patria celestial. Como respuesta, nosotros debemos honrar a Dios con la primicia de nuestros bienes, de nuestros frutos, devolviéndole a Dios lo que le corresponde en los diezmos, volviéndonos a Él, como dice el profeta Malaquías, porque todo esto, este tema del diezmo y las ofrendas, yo tuve un profesor muy bueno de doctrinas bíblicas cuando estudiaba la licenciatura, y recuerdo que él decía que cuando se habla de diezmo no se habla de dinero, se habla de fidelidad, y que cuando se habla de ofrenda no se habla de dinero, se habla de gratitud. Entonces, como respuesta a lo que Jehová ha hecho, honra a Jehová. Redención, salvación, purificación, perdón, misericordia, restauración, búsqueda constante, amor de Dios. Honra a Jehová. Como respuesta a ese pacto de salvación, hay una consecuencia, y es que nosotros reconocemos el señorío de Dios en nuestras vidas con nuestros bienes materiales. La entrega del diezmo es una acción externa de la gratitud por la redención, el reconocimiento de que Jehová, nuestro Dios, es el Señor, y el dar ofrenda de manera liberal es una muestra de amor, porque comprendemos la gran salvación que Dios nos ha dado. La parte final del repaso de la lección, hablando del famoso Sermón del Monte, donde hombres y mujeres comunes se acercaban para escuchar a Jesús porque sus palabras eran bálsamo para el alma. El Señor dijo unas palabras muy importantes y oportunas para nosotros en este tiempo tan difícil, con una amenaza de una tercera guerra mundial, con el desplome vertiginoso de la economía, con una inestabilidad tan tremenda, con una inflación tan implacable. El Señor dice: no te angusties, no te afanes. ¿Cómo te vas a vivir? ¿Cómo te vas a alimentar? ¿Cómo te vas a vestir? No te afanes. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pon a Dios en primer lugar. Entra en el pacto de salvación con el Señor y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios te bendiga, mi querido hermano. Espero que esta reflexión, que este comentario acerca de lo que fue el repaso de la lección sea de mucha utilidad en tu vida espiritual, y que en todas las cosas tú y yo podamos poner a Dios en primer lugar como resultado, como obra diaria de Dios en nosotros por el pacto de salvación que hemos recibido y que hemos aceptado,
y entonces tendremos la bendición de Dios. Reconoceremos a Dios en todos nuestros proyectos. Reconoceremos a Dios en nuestra prosperidad material. La gente verá cómo nosotros prosperamos, cómo nosotros nunca nos falta nada, porque estamos en un pacto de salvación con nuestro Dios. Él es nuestra máxima prioridad y el Señor es la fuente de todas nuestras bendiciones. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en el próximo capítulo.